cuyo capítulo o sesión más precisamente llamaba Daños a los derechos de incidencia colectiva. Esta estructura inicial, acorde con el diseño del sistema de derecho privado, fue de alguna manera no, fue alterado, también modificando la incidencia que este sistema de derecho privado tenía en los subsistemas o microsistemas, porque, por ejemplo, veamos que en el ámbito de defensa del consumidor y de la tutela del consumidor, se reformulaba el artículo 52 bis, se incorporaba la función punitiva sancionatoria, la denominada multa civil, y de esta manera quedaban acordes, armónicos, el sistema de derecho privado con las tres funciones y las acciones colectivas, y el microsistema que también tenía en esa concepción la función preventiva que subsiste en el régimen actual, la función resarcitoria que subsiste, la función punitiva o multa civil o sanción pecuniaria disuasiva, como se la denominaba, que subsiste en la versión anterior del código, y las acciones colectivas que tienen su propio anclaje normativo en la Ley de Defensa del Consumidor. También incidía en otro microsistema, versión del anteproyecto, que es en el derecho ambiental. Allí tenía también una incidencia y una gravitación importante, porque en el ámbito del microsistema de derecho ambiental, en su coordinación con el sistema de derecho privado, la función precautoria que estaba prevista subsiste, no había modificaciones a la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, pero toda esta estructura normativa tenía el impacto de estos institutos nuevos del derecho privado, que donde impactaban especialmente en la función punitiva. La función punitiva del Código Civil y Comercial en su anteproyecto estaba especialmente destinada a tener un ámbito de aplicación muy interesante en el derecho ambiental, que ahora no lo tiene. Y las acciones colectivas que tienen su propia recepción en la Ley 25675 estaban mejoradas y ampliadas. Ahora bien, ¿qué ocurrió? En el trámite legislativo, en distintas secuencias, distintas etapas, se suprimió el artículo 1714, el artículo 1715, que era la denominada sanción pecuniaria disuasiva o daño punitivo, que allí entre ustedes también ha trabajado mucho, entre ustedes me refiero a Tucumán, ha trabajado mucho Belén Japásese, de la misma manera que hizo y Elizabeth han trabajado en materia de cuantificación del daño. Y entonces la función punitiva, multa civil o daño punitivo, denominado en el anteproyecto sanción pecuniaria disuasiva, quedó suprimida del anteproyecto de la misma manera que la sesión relativa a los derechos de incidencia colectiva. No obstante lo cual, la supresión de esta parte del anteproyecto se torna, como lo he llamado en alguna oportunidad, irrelevante, porque mantiene vigencia a partir de la jurisprudencia pretoriana de la Corte de la Nación, que desde Alavi en adelante ha sido receptada por todos los tribunales inferiores. De modo tal que aquí, en este ámbito, en la supresión en el Código Civil y Comercial de las acciones colectivas, la incidencia perjudicial ha sido menor. ¿Cómo quedó el sistema? La Ley de Defensa del Consumidor quedó con su concepción originaria y perdió la sanción pecuniaria disuasiva en su nueva versión, y también mantiene la estructura originaria de las acciones colectivas enriquecidas con el aporte pretoriano, como decíamos, de Alavi y las sucesivas sentencias posteriores. En materia de Ley General del Ambiente, no quedó vigente la sanción punitiva.
el daño en su función resarcitoria. Sabemos que en el régimen del derecho ambiental tiene su modalidad particular, que es primero el restablecimiento de la situación dañosa al estado precedente, al hecho lesivo, y luego una indemnización sustitutiva que generalmente va destinada a un fondo común o a un destino que pueda ser compartido por todos, más allá de la concurrencia de daños individuales o de daños plurindividuales. En definitiva, ¿qué vemos? Que esto que pareció una cháchara que insumió algunos minutos produjo en el sistema actual. Acudo a un ejemplo para poder traer un caso donde esta alteración podría haberse evitado, lo cual no quita que valoremos todo lo bueno de lo que tenemos. Ay, casi me caigo, perdón. En la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Junín, muy bien intencionada, con un voto muy interesante de un colega y amigo, el doctor Guardiola, en un caso de daño ambiental, donde la conducta de la demandada había sido realmente muy desaprensiva, aprovechó todas las etapas procesales y realmente del daño colectivo había sido muy eh, intenso, profundo y grave, aplicó un daño punitivo, la sanción pecuniaria disuasiva, así denominada en el Código Civil, que consistía en una multa aplicando, ante la ausencia de soporte normativo para el derecho ambiental, aplicó analógicamente la Ley de Defensa del Consumidor. Dijo, el instituto propio del derecho de consumo lo traslado y lo aplico a esta materia específica de derecho ambiental. El precedente llegó a la Corte, perdón, el expediente y la sentencia en ese aspecto fue revocada. Eh, mm, y esto no es una crítica dogmática a la sentencia, sino es un ejemplo de cómo fue alterado el sistema, porque en realidad no podía trasladarse el instituto del derecho del consumidor al ámbito del derecho ambiental, porque no son comunicables los microsistemas. Podría haberse aplicado los daños punitivos si el sistema, es decir, el Código Civil y Comercial, contenía esta figura, de modo tal que, más allá de la forma que lo dijo la Corte, que no lo expresó en estos términos, eh, no es posible aplicar analógicamente un instituto un microsistema a otro si no proviene del núcleo madre, que es el Código Civil y Comercial. Digamos, de paso, que, antes de entrar en la prevención del daño, que el legislador suprimió el artículo 1714, que concebía la sanción pecuniaria disuasiva. Y creo que por una cuestión de numeración y de no alterar la estructura numérica de los artículos del código, lo partió en dos y el artículo de 1715 no se entiende. El artículo 1715 es objeto de interpretación porque se refiere al exceso de punición, que en ese caso el juez podrá graduarla y tenerla en cuenta a los fines de la indemnización. Eso, que así quedó en el código, obedecía a la versión originaria, que era el contrapeso a lo que denominaba exceso de punición o punición irrazonable, cuando la sumatoria de la sanción punitiva más el resarcimiento, más las multas que podían aplicarse en el ámbito del derecho administrativo, más las multas penales, podían conducir a un exceso de punición. Entonces quedó ese remanente que es hoy, esta noche, nadie duerme, lo leen al artículo 1715, entre otros deberes que van a tener, y van a advertir que esa norma no tiene mucha armonía con el resto del sistema, y una interpretación superadora de de esta dificultad o déficit normativo consiste en vincularla a el ámbito de las obligaciones.
Entonces, vamos a entrar en la función, insisto, para mí, la innovación más importante en materia de responsabilidad civil. Allá podrá discrepar él y que decir que la cuantificación sobre la base de las fórmulas matemáticas del 1746 es más importante, lo cual sería atendible, pero dejando de lado este inicio de chiste muy malo, si tuviera que dar un concepto, diría que la prevención del daño supone tomar las medidas anticipadas para evitar o reducir los riesgos y amenazas que puedan causar daño o perjuicios. El objetivo principal es anticiparse a situaciones potencialmente peligrosas, se debe tomar medidas proactivas para evitar o mitigar sus consecuencias negativas. Ahora bien, esta frase, ¿quién la dijo, esta definición, este concepto? El autor es nuestro amigo el ChatGPT. Y acá la pegó bastante el ChatGPT porque en realidad la prevención del daño consiste precisamente en anticipar el daño, actuar ex antes, hacer cesar los efectos del daño en curso o evitar su agravamiento. Son tres etapas propias de lo que es la tutela preventiva en sí misma. Pero si bien el artículo específico de la prevención comienza con el 1700, bueno, el 1708 que menciona la función reparadora y preventiva, creo que dije reparatoria o algo por el estilo, reparatoria y preventiva, no los veo mucho en la pantalla para poder seguir el power, así que no estoy pudiendo ver las caras de sorpresa y de susto, solo veo a Julio César, a Silvia que es generosa y pone cara de atención, a Graciela, que no le alcanzo a ver todo el rostro, ahora estoy viendo a Fausto, a Georgina, a Cintia. Andrea sonríe bastante, así que les agradezco la atención. Y si bien, insisto, el artículo 1708 y 1710 a 1713 son el núcleo duro de la prevención, yo les propongo repensar lo que normativamente es en un principio la función preventiva de la responsabilidad civil como un nuevo principio general del derecho. La prevención como principio general del derecho, que significa reformular el artículo 19 de la Constitución y entrar en perdón, en el análisis de un nuevo paradigma constitucional, el anticiparse al daño. El daño ex antes. Nosotros, desde el punto de vista del artículo 19 de la Constitución, hemos puesto énfasis en el daño ex post, el daño producido. Y entonces hablamos, y la Corte se ha pronunciado en ese sentido en muchísimas oportunidades, de la reparación plena o íntegra del daño, que está consagrado en el artículo 1740, es decir, del daño acaecido, del daño ocurrido, del daño consolidado. Y acá estamos reformulando la teoría del daño a partir del daño no producido, del daño en potencia, del peligro de daño, que además tiene el anclaje normativo no solo en este artículo 19 de la Constitución, el non dañar, no, me salió mezcla de latín y de castellano, no dañar, eh, em, el alterum non ladere, ahí en cuasi latín quedó, y que también se corresponde con los artículos 42 y 43 de la Constitución, que en el ámbito del derecho a consumo se refiere a la función preventiva, lo hace en términos más sencillos, y el artículo 43, que también consagra las acciones de amparo y las acciones en defensa de la anticipación del daño. Entonces, como primera conclusión, que los invito a pensarlo y repensarlo, estamos, en mi opinión, ante un nuevo paradigma del Código Civil y Comercial o del derecho privado,
donde la prevención es un nuevo principio general del derecho. Así como hablamos del abuso del derecho, de la buena fe, de los actos propios, etcétera, etcétera, de la tutela de los vulnerables. Hablamos ahora también del no dañar, del anticiparse al daño desde el ámbito del anclaje de los artículos del Código Civil y Comercial que le dieron un sustento normativo específico a esta estructura de los artículos 19, 42 y 43 de la Constitución Nacional. Esto lleva entonces a lo que, para decir un nombre simpático, una fórmula atractiva a la resignificación del artículo 19 a través del principio de no dañar. Y esto, insisto, tiene interacción entre el sistema de derecho privado y los microsistemas. Entonces, acá es cuando tenemos que tener lo que siempre se enfatiza cuando estudiamos el código vigente, en la visión sistémica, amplia, para decirlo en palabras más novedosas, holística del derecho privado. Y en ese sistema de completitud, me está saliendo con palabras muy difíciles hoy, eh, no sé por qué, será porque les impedí la siesta. eh, en este cuadro general, incide también cómo repercute no solo en el sistema, sino en los microsistemas. Y vayamos al Código Civil y Comercial. Está presente en todo el Código Civil y Comercial. Y esto pone de relieve que la prevención es un principio general. Por ejemplo, el artículo 10 del Código Civil y Comercial, que acá tengo a la vista, dice que el juez debe, cuando se refiere al abuso del derecho, el juez debe restablecer la situación anterior al estado precedente. En caso del ejercicio abusivo de un derecho o de la situación jurídica abusiva, que es otra incorporación del Código Civil y Comercial en el ámbito del derecho, no solo de los contratos, sino de la situación jurídica en general, ¿qué debe hacer? Debe procurar la reposición al estado de hecho anterior, además de fijar la indemnización. Y esto está emplazado en lo que suelo denominar el pórtico del Código Civil y Comercial, que es el título preliminar. Y la función del título preliminar es expandir esas reglas, principios y valores a todo el sistema. Eh, con esto estoy casi demagógicamente procurando convencerlos de esta reformulación del principio general de no dañar y su carácter, su linaje, y sigo con las palabras raras, empiezo así para impresionarlo y tratar de cumplir con lo de la vara baja. Después terminamos de una manera mucho menos académica. Acá, Andrea, Agustín, pretendí generar una sonrisa, pero bueno, voy a repensarla la próxima vez. Entonces, en el Código Civil y Comercial lo tenemos presente en todo el código. Lo tenemos, como señalaba, en el abuso del derecho, el abuso de la posición dominante, en las afectaciones a la dignidad, en el derecho a la imagen, en los actos peligrosos, en materia de derecho de familia, en materia de derecho contractual. Tenemos la tutela preventiva contractual, el artículo 1032 y un montón de normas más que no las voy a mencionar, pero que generan el impacto de que la prevención excede, supera, es mucho más que una función de la responsabilidad civil que se añade o se suma a la función resarcitorio reparatoria. Fíjense ustedes que concluye no solo pasando, por ejemplo, por los derechos reales, a normas que ya tenía el Código mm, anterior y que fueron mejoradas, sino también que en el derecho privado internacional hay normas vinculadas a la prevención del daño, a la tutela preventiva o a la tutela inhibitoria. Y acá, para terminar la demagogia pura a la que he recurrido, modifico el cuadro anterior y fíjense, esto pretende tener lo que en las negociaciones dicen el impacto visual. Fíjense ustedes
desde el punto de vista del impacto visual, cómo tenemos presente la teoría general de la prevención del daño, el ex antes del daño o el daño desde la óptica de la anticipación en todo el Código Civil. Y también lo tenemos en la legislación especial. Por eso hablamos de cómo incide en el territorio de los microsistemas y también en la restante legislación. Por ejemplo, está presente en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que son, junto con los menores, los sujetos de tutela preferente para el derecho privado. En materia de protección contra la violencia familiar, que tiene no solamente la ley, sino también las leyes provinciales. Fíjese usted cómo se proyecta, allí hay mencionadas algunas leyes locales que van generando entonces este efecto cascada donde la prevención aquí en cuestiones de género está marcadamente presente. También en la protección de los niños, niñas y adolescentes, que ahora tiene esa protección, jerarquía convencional, porque han sido asignadas el rango de tratados de derechos humanos con jerarquía internacional. Lo mismo que la categoría de protección de derechos humanos a los adultos o personas mayores, categoría a la que yo todavía no pertenezco y que falta mucho tiempo para que llegue a esa categoría. Y en el resto de la legislación, en el derecho bancario, en el derecho de la competencia, propiedad intelectual, en la legislación laboral, las medidas antidiscriminatorias, es decir, entonces que estamos viendo y en presencia de un fenómeno que excede la prevención como función específica de la responsabilidad civil. Y acá entro a mencionar la importancia que ha tenido en esta materia en una rama, en un segmento de toda la estructura de la prevención, la modificación a la ley de protección de las mujeres mediante las introducciones normativas que contiene la denominada Ley Olimpia, donde consagra la violencia digital. Y en el ámbito de la violencia de género digital, instituye una medida preventiva que está regulada, más allá de las virtudes o no de su redacción, consagra normativamente la tutela preventiva. Fíjense, consagra, modificando la ley originaria, la violencia digital o telemática, que la describe como toda conducta, acción u omisión contra las mujeres basada en su género, cometida, instigada o agravada, en parte con su totalidad, con la asistencia, utilización y o apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y este es un ámbito, y basta con leer los diarios, salir a la calle, entrar en las redes, para ver que la violencia de género y que las afectaciones a los distintos derechos, como la dignidad, la intimidad, el honor, está dado en las redes sociales. Y entonces esta norma, que es específica para la protección de la violencia digital contra las mujeres, contiene entonces herramientas o elementos que pueden ser de utilidad para aplicarlos a otras hipótesis fácticas. Y entonces estamos hablando de esa violencia digital que se configure con los supuestos que venimos mencionando y que tenga el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales al ámbito privado como el público de la mujer o de su grupo familiar. Y acá ya vemos una expansión del ámbito de tutela que no solo comprende por una cuestión de género a la mujer, sino también al ámbito familiar. Y esta norma contiene, es muy minuciosa. Cuando se dictan normas tan cerradas,
se corre el riesgo de que queden desactualizadas con el paso del tiempo, fruto del avance de las nuevas tecnologías. Pero valoramos la incorporación normativa y describe, tal vez en el afán de ser amplio, generoso en su alcance, comprende las conductas que atenten contra la identidad, libertad, reputación, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital de la mujer, la reproducción y difusión sin consentimiento, material digital, real o editado, o la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento. O sea, no es solo la difusión de un hecho falso o verdadero, sino que el hecho verdadero sea difundido sin consentimiento en el espacio digital, en el ámbito de los discursos de odio eh, o de espionaje de actividad virtual. Hay un caso muy eh, emblemático en cuanto ejemplificador de esta situación, la violencia telemática, la violencia digital. Un señor, lo saqué del material que vamos a compartir hoy, pero lo recordé al mencionar esto, este aspecto, fue procesado porque tenía en la habitación de la que era la habitación anterior que anteriormente compartía con su pareja, lo habrán visto en las noticias hace ya bastante tiempo, una cámara donde le espiaba a la expareja y luego la hostigaba haciendo referencia a esas conductas de ella que él veía en privado. Si ven la serie esta última, y no la estoy peleando, que se estrenó en estos días, eh, ¿cómo es que se llama? El entrometido o el intruso, recientemente estrenada, que está en el top top, no estoy spoileando, pero hay una escena donde hay una intrusión, no de este tipo, pero una intrusión y alguien por las cámaras ve. Al final del capítulo último, no, mentira, pero está la escena donde se entromete en la vida privada. En este caso fue utilizado para mortificar, hostigar a una mujer. Bueno, y la difusión de datos personales, etcétera, etcétera. Digo etcétera, etcétera para no detenerme en detalles normativos, pero que revelan, ejemplifican la amplitud de la tutela. Y acá llegamos a lo más importante. Que el juez puede, al entender y adoptar las medidas para hacer cesar ese daño, digo hacer cesar porque generalmente anticiparse es muy difícil. Recuerdo que tuvo un caso una jurista tucumana donde alguien había amenazado, no llegó creo a los tribunales o no hubo pronunciamiento, había amenazado por WhatsApp, te voy a difundir tal contenido privado y entonces allí logró preventivamente ante la amenaza evitar que se concretara en su difusión. Pero son casos de la prevención antes de producirse el hecho dañoso, valga la redundancia de palabras, muy excepcionales, donde la regla es que en este ámbito la prevención funciona haciendo cesar el daño o evitando su agravamiento o continuación. Y entonces fíjense ustedes qué importante que autoriza y habilita al juez a ordenar por auto fundado a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de violencia digital o telemática definido por la presente ley. Y acá indica la ley un requisito que lo dice la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales, que ya veremos algunos casos, donde dice que hay que identificar el código postal del, de las redes, que es la URL, que es el código que permite identificar el origen, la fuente digital de origen para poder acceder. Esto es una cuestión técnica, pero puede bloquear ese contenido nocivo. Y fíjense ustedes qué importancia tiene esta parte del artículo eh, 26 modificado.
A los fines de la notificación de la medida del presente inciso, se podrá aplicar el artículo 122 de la Ley 19.550. ¿Qué dice este artículo 122? Es que se puede notificar a la sede local nacional de la empresa, Google, Yahoo, los que fuera, con efectos mm, repercutorios, no sé si está bien utilizada la palabra, en la sede internacional, porque acá hay toda una cuestión de interjurisdiccionalidad y de eficacia de las medidas, que es como notificarse en Irlanda, donde está la sede de la base digital. No llegas nunca. Entonces, la notificación en el ámbito nacional tiene efectos vinculantes y obligatorios para la empresa multinacional. Esto es algo muy importante que incluso cuando el juez pretorianamente dicta medidas preventivas que no comprenden la violencia de género, la violencia digital, el discurso de odio de género digital, podría también aplicar analógicamente esta norma y se está logrando, no por esta vía, que es algo que proponemos, sino por otras interpretaciones, hacer valer el efecto interjurisdiccional de la notificación en territorio argentino. Pero me estoy yendo por algo muy específico a lo cual todavía no hemos llegado. Y esto del principio general de no dañar, a ver, voy a cesar un minutito, compartir pantalla. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Ya están con sueño? ¿Ya se quieren ir a tomar mate? Mate, ustedes igual pueden tomar, yo más que una agüita no puedo hacerlo, pero estoy contento que están la mayoría conectados, la mayoría poniendo cara o alguna imagen, cara de serios. Por suerte todos aparentemente en lugares tranquilos. Ayer estaba en una clase y alguien participaba, es muy activo, la verdad que debería considerarlo. Y le digo, hay un ruido atrás, un retumbe y eso me acelera el brote neurótico. Yo no sé si dije neurótico o psicótico, porque como lo uso siempre en términos graciosos o supuestamente graciosos, dice, estoy en un bar. Yo después pensaba las nuevas tecnologías, cuando hace 40 y algo de años más, bueno, muchos años que empecé, digo, era increíble suponer que esto iba a ser real y no ciencia ficción, y es realidad. Entonces, muy complacido porque el grupo tucumano siempre pone mucho empeño, mucha buena onda que explica y justifica que pongamos esfuerzo en todas estas clases. Ahí me fui, caramba. Eh, em, Siempre son muy atentos y están muy concentrados. Quiero volver al Power y mientras procuro volver al Power, cosa que no estoy logrando, les voy comentando que acá estoy, me perdí acá, perdón. Le voy comentando que el refuerzo o en apoyo de esta postura de que la prevención actúa desde el punto de vista, no encuentro compartir pantalla. Mm, a ver, ahí estamos. Tiene su costo salir y verle las caras. Eh, lo que pasa es que neurológicamente hay que manejar el mouse, el pulsador, mirar el agujerito ahí para saludarlo, ver las caras, medir el grado de aburrimiento, atender las diapositivas. Es mucho para los jóvenes mayores. Bueno, les decía que refuerzo de esta idea de que estamos frente a un principio general de linaje constitucional, frente al cual el Código Civil y Comercial lo que ha hecho es darle regulación legal infraconstitucional a la teoría general de la prevención del daño, que por ejemplo podemos acudir a esta tesis en un voto de Lorenzetti
en la época de la pandemia, gobierno de la ciudad contra Estado Nacional, en el que, ¿qué ocurrió? Es- Seguramente lo tendrán presente, había una disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad autónoma con relación a la apertura de las escuelas. Y la Corte admitió una acción promovida por el gobierno de la ciudad autónoma diciendo que excedía las facultades del Poder Ejecutivo Nacional disponer que la ciudad también tuviera las escuelas cerradas. Y allí, en el voto de Lorenzetti, se hace expresa mención al artículo 1710 y se dice que en el juicio de ponderación, tema que después veremos, entre el derecho a la salud y el derecho a la educación debía armonizarse y es que resultaba acreditado que no había mm, eh, riesgos o peligros en materia de habilitación de la apertura de las escuelas. Entonces, no estamos hablando de la función resarcitoria y de mandar tapar el pozo una vez que se produjo el daño y que el juez constató que ese pozo era peligroso. Estamos hablando desde el enfoque constitucional, desde el enfoque superador de lo que es la clásica función de la responsabilidad civil. Y eso también lo vemos en la misma jurisprudencia de la Corte, después vamos a hacer referencia más pormenorizada, en los casos Rodríguez Belén y todos los otros precedentes de la Corte, incluido MB, que es, ya se sabe, por eso no la mando al frente, Valeria Massa, en los que se analizó el tema de la responsabilidad de los motores de búsqueda o de los buscadores en función de la tutela preventiva, donde también, especialmente Lorenzetti, hace referencia a la prevención del daño. En el ámbito de la responsabilidad civil, recientemente se juzgó y se analizó un poco colateralmente que no es inconstitucional la ley de la provincia de Mendoza que obliga a poner el cinturón de seguridad, porque un señor dijo, "Garay, yo no me quiero poner el cinturón de seguridad, planteo la inconstitucionalidad de la norma, porque si me pasa algo, el problema es mío". Y allí, en un juicio de ponderación, acudiendo al 1713, que está precisamente en el ámbito de la responsabilidad civil, yo no recuerdo precisamente si lo mencionaba en 1713, me parece que acá no. Me entró una pequeña laguna normativa, pero hizo sí referencia al artículo 19 de la Constitución, que no había una intromisión arbitraria del Estado, porque se trataba así de prevenir daños a terceros, no solamente los que podía sufrir el conductor. Y hay otros precedentes que nos permiten inferir que entonces estamos, insisto, repito, reitero, en frente a un principio general. O sea, el daño reelegido en el artículo 19, que no es la reparación plena o íntegra ex post, o no solo esa lectura, sino que también es el principio constitucional de que debe actuarse frente al daño, es decir, al daño en potencia el ex antes del daño. ¿Y cuáles son los principios que fundan esta nueva figura? Y acá vamos a mencionar rápido la pluralidad de fundamentos que provee la doctrina. La solidaridad y la buena fe, dice Ida Gemelmacher, el sentido de solidaridad humana, de moral prójimo, dice Matilde Zavala. Recientemente, el Centro de Estudios acaba de salir publicada una revista digital del Centro de Estudios de la Facultad de Córdoba, un número homenaje a Matilde Zavala González, una jurista enorme que produjo una gran huella en el derecho argentino. El deber de cooperación, información y advertencia del daño son los fundamentos para Federico de Lorenzo, el secretario de la comisión, gran jurista y artífice esencial del logro que se concretó en el Código Civil y Comercial de la Nación, la legítima defensa, dice Gonzalo Socio, el solidarismo social,
Tenemos que señalar también que los fundamentos del anteproyecto, que en definitiva son los fundamentos de lo que quedó vigente del Código Civil y Comercial, dice que la prevención tiene un efecto profundamente humanista. Dicho al pasar, yo les recomiendo eh, tener presente los fundamentos del anteproyecto. Por supuesto, cuando los fundamentos del anteproyecto hablan de la sanción pecuniaria disuasiva, que es un instituto que quedó derogado, no tiene sentido. Pero todos los institutos que mantienen su vigencia y su lozanía y que fueron expuestos en los fundamentos, es muy importante en los fundamentos del anteproyecto o en los principios, es muy importante que lo tengan presente porque dan esta visión del sistema que sirve para, además desde el aspecto conceptual, para ganar o perder el juicio, porque, insisto, dan esta visión de conjunto que si uno se concentra en el artículo aislado que rige la cuestión, no lo resuelve. Y yo digo que la cuestión no es nueva y que tiene un montón de antecedentes. Acá voy a citar uno de un conocido futbolista que es Maradona Diego Armando, lo mando al frente también porque es difundida en ese sentido. Hay muchos otros, hay incluso en la década del 90 varios precedentes de Salvini de Cubría, donde está presente la prevención. Este caso se trataba de una difusión en los medios de aquel entonces, que eran los medios papel y la televisión, que circulaba la información e identificaban los datos de la menor que supuestamente, y que creo que luego resultó que así era, se trataba de una hija de Maradona. Entonces, la madre de la chica promovió una acción diciendo, no, identifiquen los datos de la menor. Y acá, en este ejemplo, está puesto en relieve dos cosas. Primero, que la prevención del daño no es nueva. Y segundo, una de las dificultades, porque ahora estamos en una etapa de dificultades de implementación de la teoría general de la prevención del daño. Estamos viendo, lo digo con cierta amargura, un debilitamiento jurisprudencial no en Tucumán, porque en Tucumán he advertido que no es así, ahora vuelvo a Tucumán, un debilitamiento, decía, de acudir a estas herramientas preventivas, sustanciales y procesales. La teoría general de la prevención del daño le da también contenido procesal para actuar anticipadamente al daño. Entonces, en ese debilitamiento que se advierte, eh, eh, juega la importancia de tener en cuenta que ya estábamos frente a institutos que con otro nombre, con otra designación, con otro ropaje, los veníamos viendo. Y entonces, acá se decía, perdón, y dentro de esta teoría general de la implementación, que está con dificultades, pone de relieve qué difícil es para el juez, en este caso, donde trae en juego la libertad de expresión, y el derecho a la intimidad, compatibilizar ese juicio de ponderación para permitir el ejercicio de un derecho sin sacrificar totalmente el otro, que es lo que nos está costando mucho ahora en materia de daños en las redes sociales. Entonces está la comparación. La Cámara, primero el juez dispuso en primera instancia que se prohibiera a la prensa difundir cualquier noticia o dato que involucrara a la menor. La Cámara dijo cualquier noticia vinculada a la filiación del menor, de la menor. Si acá se pone de manifiesto, insisto, repito, reitero, IRR, insisto, repito, reitero, voy a incorporar este juego de palabras, insisto, repito y reitero, repito, reitero e insisto, estoy de lo más lúcido y lucido. Rosendo, son muy bobos los chistes, ¿no? Lo que pasa es que mantenerlo atento 4 horas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago?
que era lo que estaba diciendo, la dificultad, insisto, en delimitar el objeto de la tutela. Porque al estar en condición de derechos fundamentales, porque la prevención afecta la libertad de actuar de los demás, entonces hay que lograr, ya lo vemos, un juicio de ponderación que cuesta en muchos casos. A veces es sencillo, mandar a tapar el pozo, pero a veces, como en esto, es difícil. Entonces, ¿cuál era el objeto de la medida? Primera instancia, la prohibición de difundir cualquier noticia o dato de la menor. Cámara, cualquier noticia. Cuando llegó a la Corte, ¿qué dijo la Corte? La Corte, por mayoría, señaló solo en cuanto a los datos que pudieran identificar a la menor. Y un voto en minoría señalaba que aquellos datos que propicien su identificación. Entonces, acá estamos frente a uno de los problemas de la implementación de la tutela preventiva, de la pretensión preventiva, de la tutela inhibitoria, en sus distintas acepciones, que es concretar el impedimento del daño futuro o del daño que comenzó a ocurrir. Y vamos entonces a los artículos 1710 en adelante, que son los que están previsto esta norma. A ver, ¿alguien tiene un código a mano? No quiero perder mucho tiempo, pero si alguien tiene un código a mano para, bueno, lo voy a leer yo, quería buscar de alguna manera la interacción. Yo tengo aquí, doctor, yo tengo el código aquí. Bueno, ¿podés leerlo podés leer el inciso A del artículo 1710? Sí, ¿Quién es el que está hablando? el Código Civil y Comercial, ¿verdad? Sí, inciso Sí. A. ¿Quién Eh, habla? Perdón, porque no los veo acá. Mónica García. Mónica García. Adelante, Mónica. Sí, bueno. Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber en cuanto de ella depende de, inciso A, evitar causar un daño no justificado. Perfecto, ahí nos quedamos y causar un daño no justificado alude a la primera etapa del daño, a la primera de la trinidad de supuestos, que es el daño no justificado. O sea, acá estamos en la evitación del daño. No justificado, ¿por qué? Porque el daño objeto de resarcimiento, de acuerdo a la concepción del Código Civil y Comercial, es daño no justificado. No se trata de el daño injustamente sufrido, como lo decía la doctrina italiana, o como se receptó en el derecho argentino inicial. ¿Qué daño es resarcible? El daño justificado. Si el daño está justificado, es decir, si tiene una causal de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, etcétera, etcétera, ese daño no es indemnizable. Hay una causa que lo legitima y le quita ilicitud. Entonces, aquí estamos en la primera etapa de actuar frente al daño. Es evitarlo, impedir que se produzca, es decir, adoptar una conducta de abstención, un no hacer, un quedarse quieto, un evitar generar producir el perjuicio. Vamos al B. Por favor, Mónica, al B. Sí, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Perfecto. El inciso B menciona una segunda etapa. El primero era quedarse quieto, no producir el daño, abstenerse de dañar.
Y acá, en el inciso B, estamos agregando un plus, un algo más, que es hacer lo que sea necesario para no producir el daño. Acá no basta con quedarse quieto. De acuerdo al principio de buena fe, de razonabilidad, lo que es esperable de la solidaridad humana, del amor hacia los demás, de las reglas, principios y valores del código, es exigible un comportamiento que evite el daño. Es decir, si Tomás está parado en la vereda. Voy a poner un ejemplo eh, a título no sé si es muy simpático el ejemplo, pero viene una persona, hay un gran pozo y viene una persona caminando que es no vidente. Y Tomás se queda como ahora aburrido, mirando el techo. Mentira, estaba de lo más concentrado Tomás Palacio, a quien he agarrado en este momento de ejemplo. Ahí él tiene el deber de evitar ese daño. Entonces ahí entra el supuesto del inciso B. Es decir, no basta con quedarse quieto, no puede decir, no, yo no tenía obligación. Ahí había un deber de actuar de buena fe, de acuerdo a lo que sucede, ordinario, lo que es razonable, de acuerdo a las circunstancias, en cuanto de ella depende, dice la primera parte de 1710. Es decir, ahí hay un plus de conducta. Entonces, quedarse quieto frente al daño en potencia, hacer algo frente al daño que comenzó a producirse o completamos el inciso C, Mónica. Sí. No agravar el daño si ya se produjo. Aquí está, ¿leíste el C? El C, no agravar el daño si ya se produjo. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos ahora? Estamos frente, yo estoy un poco incómodo porque tratando de volver a la diapositiva y no encuentro el clip para volver a la diapositiva. ¿Alguien me puede sugerir? Voy a compartir. Ahí está. Lo que me costó encontrar compartir. Entonces acá estamos frente al daño que ya se produjo. No agravar en su extensión cualitativa y cuantitativa, si se trata de la contaminación de un río, impedir que se termine de contaminar el río, impedir que se agrande la magnitud del daño. Es decir, hay tres etapas: no causar daño, hacer algo más para evitar, impedir ese daño, y tercero, para impedir el agravamiento del daño en curso. Y ahora pasamos al artículo 1710, que es el que prevé la denominada acción preventiva. En primer lugar, hay algunos autores que señalan que este artículo tiene la objeción denominada acción preventiva y que desde el punto de vista procesal eso es insuficiente porque en realidad, y en eso tiene razón, debería decir pretensión preventiva, porque la pretensión desde el punto de vista procesal es la acción que se hace valer en contra de alguien. Está bien, es una cuestión terminológica, tiene razón, pero no modifica que la pretensión o acción preventiva, la tutela preventiva del daño, ¿cuándo procede? Cuando una acción u omisión antijurídica, y acá tenemos uno de los cuatro presupuestos de la responsabilidad reparatoria tiene cuatro presupuestos. Entonces, cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción del daño, su continuación o agravamiento. Estamos viendo las tres etapas que preveía el artículo 1710. Y no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Acá, ¿ustedes notan alguna diferencia entre la responsabilidad civil reparatoria y la responsabilidad civil preventiva?
¿Cuáles son los fundamentos, que son cuatro, de la responsabilidad civil reparatoria? No, no estamos tomando examen, no estamos midiendo quién sabe más, quién sabe menos. A ver, lárguense. Los cuatro fundamentos. Sí, Fausto, adelante. Entonces, ¿cuáles son los cuatro de la reparatoria? Relación de causalidad. Perfecto, muy bien, Fausto. Mm, mm. Y acá, en la función preventiva, vemos que no es exigible un factor de atribución. Y en este territorio estamos viendo una diferencia sustancial entre la responsabilidad civil reparatoria, que exige un factor de atribución, subjetivo u objetivo, y en la preventiva, que no es necesario un factor de atribución. ¿A alguien se le ocurre pensar por qué? Porque el daño no se ha producido, doctor. No hay Eh, relación de causalidad todavía, porque el daño no se ha producido, pero podría producirse. Produjo, perdón, hago el comentario así al Ujú. pasar, pero aun cuando el daño no se produjo, podría ocurrir que el daño no se produjo y que se requiriera que el potencial dañador haya actuado con culpa. Por ejemplo, que el no vidente, un ejemplo poco feliz mío, pero no me, se me ocurrió otro, viniera caminando y viniera, bueno, no sé cómo decirlo, sí la diligencia posible que podía tener una persona en esa situación. No es exigible ningún factor porque no haberse producido el daño, no se sabe a título de qué eventualmente tendría que responder el dañador. ¿Me entienden? Entonces, acá hay un elemento, un requisito muy importante que diferencia la responsabilidad civil preventiva de la reparatoria. Y Mónica, que tenía el código a mano, que se prepare para leer el 1737, porque el artículo que nosotros veíamos que era el que tenía marcado ahí, que es el 1712, cuando habla de, se refiere, habla, no, habla, queda mal dicho, en una clase académica, después de todo lo que han dicho que represento para ellos, para José y Elisa, lo cual no es cierto, no puedo decir, no, tengo que usar términos más académicos. Eh, en el artículo 1712, al referirse a la legitimación, el código señala que están legitimados quienes acreditan un interés razonable. A ver, en 1737, Mónica, ¿qué dice? Dale, Mónica, porque el bache Concepto de daño. me produce distracción en 1730. el resto de tus colegas, así que no tenemos que generar ningún bache, se distraen. Vamos, rápido. Concepto de daño. Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga Basta, por objeto la basta, basta, persona. basta, basta, Ujú. Mónica. Agradezco tu entusiasmo, pero nos quedamos ahí. Interés no reprobado por el ordenamiento jurídico para la reparación, para la responsabilidad reparatoria. Interés razonable para la responsabilidad preventiva. O sea, a ver, ¿sacan alguna conclusión ustedes que acá sea razonable y allá interés lícito, no reprobado por el ordenamiento jurídico? ¿Se les ocurre acá alguna diferencia? Interés lícito no reprobado por el ordenamiento jurídico para la reparación y para la prevención, interés razonable. La diferencia está en que la legitimación es más amplia en los casos de responsabilidad preventiva. De modo tal que tenemos dos diferencias. No hay factor de atribución y hay
una legitimación más amplificada para promover la acción o pretensión preventiva tendiente a evitar el daño, a evitar su agravamiento, continuación o producción, o hacer cesar ese daño. Yo hoy mencioné que Tucumán tiene un gran activismo en el ámbito de la prevención, porque en unas jornadas que se hicieron en Tucumán el año pasado, no las de este año, que fueron magníficas en homenaje a Ida Kemmermacher, que supongo que muchos de ustedes habrán ido, sino las del año pasado, también organizadas por Adela Seguí, que es una grúa, un Messi de las organizaciones, aparte es una gran jurista, que a través de la Escuela Judicial organizó las jornadas en homenaje a los 10 años del Código el año pasado. Hubo una mesa redonda en la que participé junto con muchos colegas jueces de Tucumán sobre este tema, la prevención. Y sorpresivamente, incluso para Ida Kemmermacher, por supuesto que para mí también, hay un montón de jurisprudencia en el ámbito de la provincia de Tucumán, donde por lo que se ve hay jueces activistas que han recetado con entusiasmo y con énfasis esta prevención o esta tutela preventiva. Por eso aclaro y completo lo que había señalado hoy con relación a cómo sí en Tucumán había tenido cabida. Incluso hay un fallo de la Corte de Tucumán que tuve ocasión de comentar en una revista digital, donde la misma Corte de oficio, ante el riesgo de demolición o rotura, más que rotura, de caída de un galpón vecino, dispuso de oficio la Corte una medida preventiva ordenando adoptar medidas tendientes a a evitar el daño en potencia que era que se cayera en el inmueble vecino. ¿Cuáles son los requisitos que surgen del código? Una conducta antijurídica, la amenaza de daño, y el daño está presente. El daño no se produjo porque estamos frente a otro tipo de daño. Acá separamos el daño producido consolidado propio de la función reparatoria, y acá el daño en potencia, el daño germinal, dice Fernando Sagarna. Es decir, está el daño, pero desde la concepción nueva que hay daño cuando el daño es ex ante. Bueno, el interés, que puede ser individual o colectivo, es interés razonable que hace la legitimación. La posibilidad concreta de hacer cesar el daño, porque yo no le puedo pedir no me acuerdo a quién de ustedes le había puesto de ejemplo, que de inmediato produzca un taponamiento con una grúa del pozo que tenía al lado para evitar que el no vidente se cayera. No, el interés, lo posible es adoptar las medidas razonables, alertarlo, anticiparlo, ponerse delante del pozo, etcétera, etcétera. Es decir, no se le puede exigir, y acá se lo traduce estas palabras, conductas heroicas, sino que pongan en juego su propia integridad psicofísica, y hay múltiples y más sencillos y claros ejemplos en ese sentido. Es decir, posibilidad de hacer cesar el daño y que no haya peligro eh, para la integridad psicofísica mm, de quien actúa, del preventor, de quien actúa en llevando el daño, impidiendo que el daño se produzca. Entonces, si tuvimos que hacer una síntesis de los artículos 1710 a 1713, también está previsto la prevención en el 1708, que dice la función de la responsabilidad es preventivo-reparatoria. También hace referencia al artículo 1032, que habla de la tutela preventiva contractual. Entonces te podemos decir que es esencialmente de derecho sustancial. Es esencialmente derecho sustancial.
Pero bueno, ahora vuelvo a derecho sustancial. Por las dudas estoy viendo a Cintia y a Rosendo, son los únicos que veo. Si me olvido, cuando sigo, me hacen acordar que tengo que volver a derecho sustancial. ¿Por qué es sustancial y procesal? De derecho sustancial, que puede ser definitiva o provisoria. Provisoria es transitoria, que puede cesar su aplicación. Principal, es decir, exclusiva, una acción de cese de daño. O accesoria, complementa otra pretensión. Puede ser despachada de oficio o a pedido de parte. Bueno, que regule el deber legal de impedir el daño, evitar o disminuir su continuación o agravamiento, y que puede consistir, y esto me lo olvidaba, en la conducta de dar, hacer o no hacer. Son las tres las prestaciones propias de quien tiene que impedir el daño. Me acordé por qué había dicho sustancial y hacemos un punto acá. Porque en realidad el código en esta concepción normativa consagra la pretensión sustancial, pero entiendo, en mi opinión, que es compartida por algunos colegas, que es procesal y sustancial. Hay un complemento, una integración de lo procesal y sustancial, palabras de Morelo para otras instituciones, convergencia de lo procesal y sustancial, que lo tornan inescindible. Entonces, la pretensión preventiva también es de derecho procesal, no solamente sustancial. Por eso, lo procesal está notorio y notablemente vinculado al derecho sustancial, porque son las herramientas, los instrumentos a través de los cuales se va a canalizar esta pretensión preventiva, que son varios y esencialmente tres: la medida autosatisfactiva, la sentencia anticipada y el mandato preventivo. Y llegamos al artículo 1713, que es el juicio de ponderación. Señala el 1713 que la prevención se aplica sobre la base del juicio de ponderación, que consiste en la menor restricción posible, el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? La prevención supone enfrentar los casos habituales y los casos difíciles, como se denomina en la doctrina y en la jurisprudencia, aquellos en que están en juego la colisión de grandes, no de grandes, sino de derechos muy potentes de fuente constitucional. Entonces, en la colisión de reglas, principios y valores y de derechos, hay que lograr la aplicación del derecho que se tiende a prevalecer, que se va a tutelar, sin sacrificar totalmente el otro. Yo creo que en algunos temas estamos sacrificando. En materia de prevención del daño en las redes sociales, me parece que estamos sacrificando, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver en detalle. Tenemos muchas horas todavía por delante. Pero la idea es garantizar este derecho tratando de que el derecho que suprimimos no se elimine, sino que trate de mantener su vigencia en lo que no sea incompatible con el que vamos a tratar de prevalecer, y que la medida sea idónea. Por eso no podemos decir, en el caso de Maradona, que no se hable de la identidad de la menor. ¿Voy siendo claro? Y esto del juicio de ponderación, con otro nombre, se decidió en el caso Portillo. ¿Alguien se acuerda del caso Portillo? Si alguien se acuerda, rápido me diga sí y largamos, si no lo cuento. Era el caso de, doctor, era el caso del soldado que era testigo de Jehová y que no quería portar armas y solicitó que se lo exima y se le impone, en realidad se lo exime de portar armas, pero se le asigna labores de oficina, puede ser algo así. Correcto. Fíjense ustedes en esto. En la época en que, era obligatorio el servicio militar, alguien que profesaba el culto testigo de Jehová
se señaló que él no podía hacer el servicio militar porque vulneraba su libertad religiosa y su libertad de conciencia. Y entonces se enfrentan dos derechos, y presentó una acción judicial. Llegó la Corte. Entonces hay colisión de dos derechos fundamentales. ¿Cuáles serían? Siempre tenemos que argumentar y pensar. ¿Cuáles serían los dos derechos en pugna? Alguien que dice, yo no puedo armarme en defensa de la patria, como dice la Constitución, en la legislación vigente entonces, porque ahora se modificó, porque vulnera mi derecho a la autodeterminación religiosa y demás. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, lo simplifico porque uno es más, puede ser más difícil. El derecho Libertad de eh, culto. a la libertad de culto y el otro, ¿cuál es? La obligación de defender a la patria. Correcto. Entonces, si se garantiza el derecho a la obligación de defender a la patria, hay que hacer servicio militar y se elimina, se suprima, se saca el derecho a la autodeterminación religiosa. Hace el servicio militar y en las condiciones que sea. Si se garantiza la autodeterminación religiosa, no hace el servicio militar. Entonces, uno elimina al otro. Garantizar uno desplaza al otro. No me sale otra palabra para ser claro. Entonces, esta armonización de derechos, que lo haga, garantiza la defensa de la obligación de armarse en defensa patria, pero asegurando su derecho de autodeterminación, porque no era yo no puedo hacer servicio militar, no puedo portar armas. Entonces, hay una compatibilización, una armonización de lo que hoy denominamos, atendiendo al artículo 1713, juicio de ponderación. ¿Qué quiere decir armonizar derechos sin sacrificar totalmente el otro? Yo creo que lamentablemente en algunos aspectos, ahora vamos a ver, se está sacrificando. No se está logrando enfrentar la balanza justa para ciertas cosas. Voy a contarles, para matizar, un caso donde tuvimos que resolver, acá justo llegaba, del balneario clandestino. El asunto es el siguiente. En Tandil, que pertenece al Departamento Judicial de Azul, es una zona turística donde ocurre lo mismo que en Olavarría, que hay cavas. Cavas son las superficies, los pozos, pero flor de pozos, más que pozos, grandes, eh, no me sale, baches, no, que quedan una vez que se extrae el mineral. Una vez que se extrae el mineral, queda un gran agujero que, fruto de las lluvias y del agua que proviene de las napas, queda realmente una laguna. Y esta cava, que era Sierra Los Leones, o algo por el estilo de nombre, era muy bonita y era utilizada como balneario clandestino, así lo denominamos, que incluso era utilizada por los ocasionales visitantes. Iban los turistas y se metían en esa laguna que era muy peligrosa, había habido muchos accidentes, otros fallecidos y algunos que habían sufrido severos daños. Y era propiedad privada y estaba mal señalizada la prohibición de ingreso a ese lugar. Entonces, ¿qué ocurrió? Se promovió una acción resarcitoria frente al fallecimiento de un
ocasional bañista que se tiró a la laguna con el hermano, no llegó a la orilla contraria y se ahogó. Así la pretensión reparatoria por el valor vida y los restantes daños extrapatrimoniales de la familia, de la esposa o conviviente y los hijos, prosperó en un 50%, si mal no recuerdo, porque hubo hecho del damnificado, en los términos del 1129, si es culpa de la víctima de haber ingresado a una propiedad privada, pero el resto de responsabilidad recaía en el dueño, que no había adoptado las medidas suficientes para advertir ese daño. Y además, en el hecho del damnificado era ingresar a una propiedad privada. Bueno, y de oficio se dijo, esto es un problema, porque ya hubo otros casos, hubo otros antecedentes. ¿Podemos mantenernos quietos, los jueces, frente a esta fuente de dañosidad? Y entonces se ordenó adoptar medidas preventivas. Pero acá nos enfrentamos a cuáles son las medidas preventivas y qué hacemos, qué ingeniería judicial logramos o pergeniamos para obtener la eficacia de la medida. Porque cuidado, le estamos imponiendo al dueño del terreno, al dueño del inmueble, limitaciones a su derecho de propiedad. Le estamos diciendo, ojo, vos tenés que hacer algo más que es distinto a asumir la reparación del daño que causaste, diciéndole tenés que hacer un gasto extra, adoptar alguna medida que ahora vemos cuál. A ver, para poner en tela de juicio, no en tela de juicio, para poner en funcionamiento el ingenio de ustedes. Si fueran el juez que se enfrenta en esta situación, ¿cómo evito que se ahoguen otras personas? Que haga una acotación, tan linda debe ser la zona, yo no la conozco, que hasta hace poco, esto ocurrió hace unos años, hará 4 años, no me acuerdo qué fecha es el fallo, yo tuve el primer voto, que se hacía publicidad en Mar del Plata, que lo llevaban a visitar este lugar frente al cual se adoptaron medidas de prevención, pero fíjense ustedes la irresponsabilidad de la empresa de turismo. Concretamente, a ver, Osvaldo, Silvia, Mónica, Fausto, Ana Valeria, María Principalmente con Paula. carteles, doctor. ¿Cómo? Principalmente con carteles señalizadores que indiquen la peligrosidad del lugar. Está hablando María Paula, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les pido porque veo algunos en la pantalla y el resto está en otro. Cuando ustedes hablen, diga, soy Juan y Bueno, hablen. perdón. No, está bien. Así lo ubico. A ver, el tema María Paula, que eran muchísimas hectáreas, muchísimas hectáreas. Y el cartel solo podría ser insuficiente. ¿Cerramiento? Doctor, ¿Un cerramiento? ¿Quién está hablando? ¿cómo estás? Soy Laura. Mi consulta es si esta laguna artificial estaba, digamos, adentro, bien, habría que ingresar a la propiedad privada o estaba en el lindero, digamos, que... Es propiedad privada. Es propiedad Ah, privada. Era de una empresa que tenía había extraído la tierra, el mineral, la caliza, le quedó el gran agujero, no lo vendió, no hizo nada y se quedó esa fuente de potencialidad, perdón un minutito, y tenía unos cartelitos que no se veían. Y el acceso era fácil, no había impedimento de ingreso serio. bien. ¿Alguna otra idea? ¿Qué tal, doctor? Julio Palavecino. Hablen. ¿Quién habla? Julio Palavecino. Julio, adelante, Julio. Bloqueo de algunos caminos que lleven a la propiedad puede ser alguna de las soluciones también, recorridos por medio de la fuerza de seguridad. Hay muchas formas de prevenir eso.
Pero O sea, ¿vos te por parte, parece por parte del razonable? municipio. No, no, por Pregunto, parte del municipio, ¿no? Le digo yo. pero pregunto, ¿es razonable que la municipalidad o la policía de la provincia utilice uno o dos móviles de modo permanente para impedir que ingresen a la laguna? ¿No hay una relación de costo-beneficio, tal vez que no guarda correspondencia con la potencialidad dañosa de todo este perjodere, que yo les No, yo, voy... doctor, yo considero que no un móvil que patrulle la zona, pero sí tomar medidas donde, por ejemplo, carteles o algo más visible, porque ahí está también la función del Estado que es precautivo, porque asume también su rol de prevenir el daño. Sí, pero lo que pasa es que estamos en el ámbito de la propiedad privada. Con ese criterio tenemos que poner un móvil, mm, supongamos, no sé si hay, pero en todas las otras cavas que tienen la misma situación. A ver, Fausto y Mónica, Osvaldo, que Mónica Buenas habla. tardes. Y poniendo carteles en el trayecto, en los caminos de acceso, que diga a tantos kilómetros, lugar peligroso, propiedad privada, no sé, pero advirtiendo que es un lugar peligroso, sí, atento a que era un lo que lugar de ocurre, te turismo habitual. interrumpo, que tenía distintos lugares de ingreso. Entonces, Claro, no es que había un camino y vos bloqueás el camino. A claro, ver, eso pero dificulta en la esos visión de las distintos dos. No, caminos, A ver, le voy a dar publicaciones, a Fausto y Osvaldo, publicaciones, per- perdón, perdón, Fausto y Osvaldo, ahora escucho a Brisa y después seguimos. Brisa, adelante, Brisa, porque buenas es la... tardes. Muchas gracias. Publicaciones yo pensaba, aprovechando las redes sociales, el titular de dominio junto con la municipalidad o el Estado para advertir a las personas que esta es una propiedad peligrosa, que es privada primero y después riesgosa para la salud de las personas. Dos cosas. Estoy de lo más hinchaguinda. Primero, si va alguien de otro lugar, yo voy a pasar Tandil y o no miro las redes, ¿cómo me entero? Y segundo, lo que hay que impedir es el ingreso, porque lo que hay que impedir es la producción del daño. Con decir no se puede, tantas cosas no se pueden, igual se hacen y se producen daño. No sería efectiva la medida. Doctor, ¿y Fausto, el cerramiento? esperen. Ahora habla Fausto y después Osvaldo. María Paula, no hablamos por un ratito. ¿Por qué? Perdón, la prohibición, el interdicto de expresión que acabo de dictarte es a los fines de seguir generando el debate. Pero ya volvemos, Paula. Doctor, Fausto, entiendo de que las medidas administrativas de bloqueo estarían descartadas. Se me ocurre la imposición o la obligación de la contratación de un seguro por parte del privado pero con el dentro del seguro predio. reparás el daño. No estoy juzgando, ni criticando, ni jorobando con las medidas que usted propuestan. La estamos evaluando. Estamos viendo a ver, como jueces, qué medidas vamos a adoptar o proponer. Con el seguro tenés Se repara. cobertura indemnizaria posterior, pero no preventiva. Osvaldo creo que queda Sí, pendiente y sí, sí, sigo. sí, yo lo que diría es que como medida preventiva, ya que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, en definitiva lo pondría en obligación de los propietarios en hacer un cercado perimetral que indique que de alguna manera a cualquier persona que eso no está prohibido el ingreso, aunque sea una cuestión costosa para la empresa, pero sería la única forma de advertir a los terceros de que no pueden ingresar con carteles indicativos de que eso es propiedad privada y está En prohibido ese su ingreso. sentido, vos opinás de la misma manera que la censurada María Paul o Mónica, que eh, no dejé que sigan hablando porque me estaban dando la solución. A ver, Ivana, y cierro, porque tenemos muchos casos para discutir. Ivana, ¿qué ibas a decir? Pero cierro con Ivana, adelante. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo también adhiero al comentario del compañero porque mi idea era justamente obligar al propietario a que cumpla las medidas de prevención y seguridad para evitar que estos accidentes ocurran. Muy bien, Muchas perfecto. gracias. No, por favor, al contrario, estamos de acuerdo. Ahora bien,
¿cuántos hilos de alambre vamos a poner? ¿Qué tipo de alambre vamos a poner? ¿Hay que poner iluminación para que no se metan de noche? ¿Quién fija el plazo? ¿Cuánto tiempo le damos? Y si el demandado dice, el dueño del terreno, yo no tengo plata, ¿y quién controla cómo se ejecuta la obra? Son los problemas propios de la implementación. Entonces, siendo que el Poder Judicial carece de conocimiento técnico, carece de recursos materiales para hacer un diseño, no es propio de la función judicial ejecutar el tipo de medidas. La Corte lo hizo con el riachuelo y dispuso que los juzgados federales de primera instancia controlen ese diseño que armó. Entonces, en este caso, generalmente hay que recurrir a organismos públicos. En este caso fue la municipalidad, podría ser en una universidad, tuvimos otro en la que intervino una universidad, que tienen recursos materiales para diseñar y ejecutar la medida con audiencia de la contraria, que es la que le estamos jorobando el derecho. Le estamos cercenando el derecho al propietario. Entonces dispusimos un diseño, lo tengo ahí marcado, pero no los voy a aburrir, que se asentaba sobre estas bases. Intervención de un organismo público para que determine cuál es el más razonable, que no pida un plato volador que esté prendiendo luces intermitentes todo el día, ni alarmas ultrasónicas, ni robots, que son los que, bueno, no voy a dar ejemplo, ni robots que con inteligencia artificial de última generación que impidan el ingreso, y medidas efectivas. Entonces, dispusimos que la municipalidad, además al actor no le interesa, al actor lo que le interesa es cobrar los daños que se produjeron y dicen, qué hincha guinda que me meten esto acá de por medio, yo no lo pedí. ¿Vulnera el principio de congruencia? ¿Vulnera el principio de congruencia? ¿Vulnera el principio de congruencia? ¿Mm? ¿Vulnera el principio de empresa, la propiedad privada, que le estamos imponiendo cargas no previstas? No, porque lo dice el código. Después lo vemos. Entonces se dispuso que sea la autoridad de aplicación, la municipalidad, la que tiene organismos técnicos a través de la Secretaría de etcétera, etcétera, la que de común acuerdo o con intervención de la demandada y la participación de la actora, que generalmente no interviene, y esto hay que reconocerlo, no interviene, determinen un proyecto, un plan, y se le da plazo, si no, están 20 años, que debe ser aprobado por el juez, no para hincharle la guinda al pobre juez de primera instancia o a la Cámara, enseñándole una función que no tiene recursos humanos, que tienen que tal vez estar despachando otras cuestiones más urgentes, no más importantes, tal vez más urgentes. Entonces, el control judicial es el que garantiza que lo van a hacer. Y la fijación de plazo es el que evita que estén discutiendo de manera interminable. Y este caso yo lo traigo porque hemos dictado muchas medidas y no todas dieron resultado, porque el Estado no siempre tiene sensibilidad y interés. ¿Qué pasa? Este caso lo cito porque es el que mayor efectividad logró, porque se generó un debate en la comunidad y la municipalidad en realidad ejerció un rol activo, dinámico y se ocupó y preocupó de buscarle la vuelta al tema. Hubo tanta discusión que se propuso en el Consejo Liberante expropiarlo, otros dijeron hacer una zona turística, etcétera, etcétera. Lo que se logró es lo que acababan de proponer Osvaldo, nuestra colega censurada, es un cerramiento, que es lo más razonable, lógico. Pero, pero ojo que era muy grande el predio. Entonces el cerramiento, las características del cerramiento para que sea efectivo y que no sea costoso en exceso,
fue diseñada, aprobada e incluso admitida, aceptada por la demandada. Entonces, ¿esto qué es lo que se dictó? Un mandato preventivo. El mandato preventivo es una orden que emite el juez generalmente de oficio. ¿Por qué digo generalmente oficio? Porque ahora está difundida la medida, afortunadamente, y ocurre que a veces la pide la parte, a veces la pide el asesor de menores, si hay relación de consumo interviene el fiscal, otro operador judicial. También en la concepción originaria era en el momento de la sentencia, porque el juez en ese momento se daba cuenta que el pozo, yo digo el pozo por ese dicho que María se ahogó, bueno, no me acuerdo, María se ahogó y mandó tapar el pozo o algo por el estilo. Entonces, generalmente se veía en el momento de la sentencia, pero ahora, por la evolución del instituto, mandato preventivo, se puede adoptar esta medida en el curso del proceso y así se verifica en algunos casos. Entonces, mandato preventivo es la orden que dicta el juez de oficio. Me sale como que lo estuviera leyendo acá en la pantalla. No, no estoy leyendo nada, miren, no estoy leyendo. Es de repetirlo. Yo siempre digo, cuando uno actúa en una obra de teatro, los actores, ¿cómo hacen para no olvidarse la letra? Ha sido mi preocupación. No porque fuera actor, lejos está de eso, pero siempre digo, ¿cómo hace para acordarse la letra? Y una vez había escuchado un reportaje a una actriz que la mayoría tal vez no lo conoce porque tenía sus años, cuando murió hace unos años, que era China Zorrilla. Y decía, no, el problema no es olvidarse la letra, sino que te agarre hipo. Bueno, a mí hipo me agarra, como verán, tomo agua, pero lo de acordarse la letra venía a cuenta de eso que me salía tipo discurso. El mandato preventivo es la medida, la orden, la imposición restrictiva de otra libertad que impone el juez de oficio o a petición de parte en el momento generalmente de dictar sentencia, donde impone o dispone una obligación de dar, hacer o no hacer. En este caso era de hacer. También puede ocurrir que él diga, yo no lo puedo hacer, pongo el dinero y que lo ejecute la municipalidad. Es decir, hay modalidades. Entonces acá se pone en tela de juicio el ingenio, más que el ingenio, la posibilidad de que se adopten medidas conducentes que tengan en cuenta este juicio de ponderación del 1713, que incluso el artículo 1713 ha sido invocado para otros precedentes y otros supuestos en los que está en tela de juicio o está en juego otras garantías constitucionales. Ustedes, Pero ahora les dije que sí, adelante. yo, Nahuel, tengo una pregunta, porque, Adelante, Manuel. bueno, esto se mencionó un poco, pero este mandato preventivo, cuando aparece, digamos, durante el curso del proceso, ahí ya tomo como una naturaleza sui generis, digamos, entre procesal y sustancial, porque viene de la función preventiva de la responsabilidad civil o fundada en eso, pero al fin y al cabo también tiene este efecto que, bueno, es muy de penal de hacer cesar los daños, por ejemplo, los daños o el efecto dañoso del delito o del hecho que dañoso. Entonces acá veo como que hay una cuestión también procesal que me cuesta Correcto. Por eso yo, distinguirla entre una en cautelar consonancia y con lo el... Sí, te interrumpí porque coincido totalmente. Esto que está tachado es toda la forma, que no la voy a leer porque es represada y hay otras cosas también muy interesantes para seguir, en la que se procuró diseñar este proyecto, es decir, el diseño de la modalidad, de la estructura por la cual se procura disponer esta medida. En definitiva, esta es una medida procesal. Por eso yo sostengo que es
una acción sustantiva y procesal. Porque si nos ceñimos a la letra de los artículos 1710 y siguiente, yo mañana tengo una casa de al lado que se está por caer, entonces promuevo una acción preventiva para evitar que se caiga. Pero la riqueza y la expansión cualitativa y cuantitativa del instituto permite conducir estas interpretaciones que son totalmente congruas con la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las normas especiales, para darle este alcance que lo estamos desaprovechando, salvo algunos tribunales de Tucumán. Por eso es derecho procesal y sustancial, donde lo procesal son las herramientas, los vehículos, los instrumentos con los que efectivizamos ese mandato. Es decir, no es el juicio autónomo de cese del daño, o cese en sus modalidades, evitar que se produzca, evitar el agravamiento, evitar la continuación, sino que es la prevención en sentido general, mixtura de proceso y de derecho de fondo, que presenta muchas dificultades, entre ellas que tenemos una catarata de designaciones, de nombres, y entre ellos también que tenemos una catarata de clasificaciones de tutelas preventivas. Vayamos por parte. Rápidamente, la prevención nació en el derecho procesal, como instituto propio del derecho procesal, pero no con la finalidad de evitar el daño. Nació con la finalidad de lograr un proceso más efectivo, de lograr el problema de la largueza de los juicios, de la duración del proceso y de la efectividad, de no llegar tarde con el proceso. Por eso, hubiera dicho José Iturraspe, nuestros primos hermanos, los procesalistas, fueron los que a través de la Escuela de La Plata con Augusto Mario Morelo y de la Escuela Procesal de Santa Fe o de Rosario con Jorge Peirano, quienes buscaron estas herramientas que comenzaron siendo creación jurisprudencial. Y entonces se la llamó cautela material, cautela sustancial, tutela cautelar, tutela anticipatoria, medida anticipatoria material o definitoria, medida autosatisfactiva, anticipatoria, ejecutoria, preventivo, medida urgente, prevencia cautelar. Entonces tenemos una dificultad de precisión conceptual. Eso desde el punto de vista de derecho procesal. Desde el punto de vista del derecho civil, esta cuestión se empezó a analizar en el ámbito de la responsabilidad civil en dos presupuestos: la culpa de la víctima o la causalidad. Entonces, se decía, ¿cómo actúa la prevención? Por ejemplo, un caso muy interesante que tuvo idea que me imagen hace un montón de años. Un señor, como le rompieron en tema de aguas en Mendoza, le rompieron digamos, la fuente, no la fuente, sino, bueno, el aparato donde saca el agua, que era el que le permitía regar, y entonces reclamó la reparación y reposición de ese, me sale como decir, de ese tubo, digamos como que es la fuente, no la fuente en sentido, sino el lugar de donde sale el agua. Y entonces reclamó todo y dijo, bueno, pero yo era un lugar de 50 hectáreas, reclamo también las 50 hectáreas de cebolla que me perdí de cosechar en esta cosecha porque no me la arregló. Y ahí de que Melmacher dijo, no, pero cuidado, porque vos podías enchufar la manguera, con agarrar la manguera, lo estoy ficcionando para darle más dinamismo, vos agarrás la manguera, la ponés así, la enroscás y regás, porque se trataría de un agravamiento del daño. Y ese agravamiento del daño, porque vos no agarraste la manguera y la enroscaste, se resuelve por dos lados. Genera culpa del damnificado, que era una teoría, va a la culpa de la víctima, entonces la víctima es culpable de ese daño, por lo cual no se indemniza porque no lo previno, o, que es lo que hizo Kemmelmacher, en el ámbito de la reacción causal. Es las 50 hectáreas que no sembraste, rompió el nexo causal porque es una consecuencia imprevisible derivada de la ruptura. Entonces, los civilistas estábamos muy atrasados con relación a esta cuestión. Y cuando nos agarró el embale con esto,
me quedé con sentido de culpa que a Mónica la inhibí 2 veces. Empezamos a traer del derecho italiano la tutela inhibitoria, entonces analizamos esta inhibición que yo impuse desde la tutela inhibitoria contra daños, tutela civil preventiva, tutela preventiva, tutela de prevención, tutela anticipada, y tenemos un lío de denominaciones y de institutos, y eso que voy a saltear. Todas las denominaciones que en un libro muy interesante señala Fernando Sagana, y me concentro, antes de entrar en un breve descanso, en una clasificación. Primero, antes de entrar acá, voy a señalar esto. ¿Puede hacerme acordar? A ver, alguien que me haga acordar, caramba. Veo a Ana y a Tamara. Ana o Tamara después me hacen acordar que tengo que volver para atrás para ver la clasificación. La misma o parecida efecto se puede lograr a través de las cautelares típicas, las cautelares del Código Procesal. Las cautelares típicas del Código Procesal se diferencian de esto que yo llamo cautelares sustanciales. Y lo llamo arbitrariamente porque a mí se me ocurrió ponerle ese nombre, como que a mí se me ocurrió una clasificación, que ahora vamos a ver, pero hay por lo menos 10 clasificaciones. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en identificar el instituto con el mismo nombre, porque confundimos, y también en darle, no, en identificar el instituto y dejar de lado para lo conceptual, lo dogmático y demás, las clasificaciones que hay catarata, y centrarnos en los aspectos más importantes. O sea, evitar esta confusión que son de las dificultades que ponen en tela de juicio el instituto. Ahora bien, las medidas cautelares típicas son provisorias, acceden al proceso, dependen de un juicio. Termina el juicio y la cautelar o se convierte en definitiva o se concreta. Son instrumentales porque hacen a la eficacia del proceso, el embargo, prohibición de innovar y demás, porque no recaen sobre el derecho, son herramientas que pretenden asegurar el derecho. El embargo que disponga, que venda el bien el deudor para dejarte a pata. Recae sobre el bien asegurar, el embargo del inmueble. Pueden ser mutables, se decretan de oficio o inhabita aparte, y los requisitos son más livianos, por lo cual cuando ustedes tengan que promover una acción, tengan en cuenta que los requisitos son más livianos. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Son los requisitos procesales. Pero siempre son accesorias, asegurativas, no recaen sobre el objeto principal. En cambio, las cautelales, que pueden ser provisorias o definitivas, principales o accesorias, se puede promover un juicio autónomo, puede ser accesoria de otro juicio, pero consisten en mandatos de dar, hacer o no hacer, que exceden lo instrumental, lo accesorio, pero los requisitos son más rigurosos. Acuérdense, amenaza de daño, probabilidad de hacer cesar hacer cesar el daño, 1710, 11, 12. Entonces, ahí hay una cuestión de estrategia procesal, de cuál es la herramienta que tienen que utilizar de acuerdo a las circunstancias para poder efectivizar el derecho y de acuerdo al caso. Pero ojo que hay una suerte de paralelismo, pero no hay que confundir las medidas cautelares típicas con las cautelares sustanciales, que muchas veces se mezclan, porque si yo les pregunto cuáles son las medidas más eficaces desde el punto de vista, las más difundidas son, ya lo dije, la autosatisfactiva, las
el mandato preventivo, que di un ejemplo, y la sentencia anticipada. ¿Y qué son? ¿Sustanciales o procesales? Bueno, por ejemplo, hay legislaciones que prevén, legislaciones locales, que está contemplada la medida autosatisfactiva. Entonces podemos decir es procesal. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la medida autosatisfactiva no está prevista, es de creación pretoriana, pero es procesal o sustancial. Se instrumenta procesalmente, pero ¿cuál es el origen? El Código Civil y Comercial. Ojo con esto, que no todos están de acuerdo. Hay autores que tienen criterios más restrictivos, hay autores que están en contra de la prevención del daño, pero bueno, yo le estoy dando una visión optimista y amplia. Por eso, de todo lo que digo, tengan en cuenta que no todo es compartido, aunque generalmente voy haciendo las salvedades. Antes de entrar al- al descanso, yo hice una clasificación, pero que no pretende ser original, sino que trata de ser descriptivo, de ver todo lo que podemos encontrar dentro de la teoría general de la prevención del daño, no solo de la función preventiva de la responsabilidad civil. Dentro de este concepto amplio que les vengo proponiendo y con el que vengo hinchando desde hace mucho tiempo. Digo hinchando porque no lo están grabando. Voy a tener que bajar el entusiasmo porque no voy a llegar al final. Eh, a ver, ¿cuáles son las medidas preventivas procesales, entre comillas? Las cautelares típicas, embargo, prohibición de renovar. Y acá aparece la cautelar innovativa. Lo que ocurre es que hoy, en una deformación del instituto o en una falta de aplicación del instituto, estamos aplicando la cautelar innovativa como sustituto de una medida preventiva. Y estamos inventando una cosa que no debería existir, que es la cautelar autónoma, que no existe procesal ni sustancialmente, como sustituto de una acción preventiva. Entonces tenemos, me fui de hilo conductor, pero tenemos las preventivas típicas. Las preventivas atípicas, podemos llamarle preventivas atípicas el mandato preventivo, la sentencia anticipada, la medida autosatisfactiva, pero ojo que si la legislación local, creo que Tucumán la prevé, contempla esa medida, deja de ser atípica o genérica y es típica del Código Procesal. Y después también encuadran dentro de esta categoría amplia todos los procesos urgentes, los procesos especiales, amparo, vías data, procesos sumarísimos, acción antidiscriminatoria. Y después tenemos las específicas, mm, los mandatos preventivos, las medidas autosatisfactivas, la sentencia anticipada en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, en el ámbito de lo contractual, y ahora después veremos ejemplo, y tenemos lo que hoy es sobresaliente, que es lo que inicialmente se denominaba gozar legal, y ahora para darle un nombre jurídico, lo podemos llamar, yo lo llamé alguna vez en un rasgo de gran originalidad, mordaza legal, o acá sí, para darle contenido conceptual, tutela inhibitoria de expresión, tutela prohibitiva de expresión o interdicción de expresión, que es la que le impone al otro no hablar. En este sentido, y otras que las activas, en este sentido fue precursor Maradona cuando Bailando por un sueño, Almorzando con Mirta Legrand, todos esos programas, lograba a última hora del día anterior a que se promoviera un bozal legal para que en el programa de Mirta alguna de las parejas de Maradona no hablara en el programa de televisión. Entonces se me pusieron un bozal legal y no podían hablar. Y ahí yo creo que estaba la dificultad y después el exceso que se prohibía hablar. Y yo tengo unos nietos hermosos. Y yo no puedo revelar cuestiones íntimas de mis nietos, pero decir que Pedro juega al fútbol, que Manu va al jardín, eso no genera ningún perjuicio. Entonces está la dificultad en determinar cuál es
el objeto de prohibición, porque antes decía, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. Y ahora lo vemos con Wanda y demás, que ahora vamos a ver algunos casos. Ahora están las influencers y todas las conocidas que están agotando todas las medidas prohibitivas había y por haber. Yo me quedé colgado por algo, que era lo que estaba señalando antes. Bueno, me De la olvidé. clasificación. Estaba hablando de la clasificación, doctor. Gracias por la ayuda de memoria. Sí, lo que ocurre es que, esperen que se me fue, ahí estamos. Eh, Hoy día tenemos que reconocer, a modo de anticipo conclusivo, se están debilitando las tutelas preventivas propias del Código Civil y Comercial, o dicho de otra manera, las que habilita el Código Civil y Comercial. Se están debilitando porque por una cuestión de las dinámicas jurisprudenciales se está acudiendo más a las medidas cautelares. Y se está deformando la cuestión porque se utilizan medidas cautelares innovativas, que es lo que sigue haciendo la Corte de la Nación, que podría entenderse en la Corte de la Nación porque para cambiar la doctrina es otra historia, pero la cautelar innovativa está sustituyendo muchas medidas preventivas específicas. Segundo, me acordé de lo de bozal legal, ahora le digo. Segundo, hay un debilitamiento del uso de este instituto. Sí hay un refuerzo y una expansión cuantitativa, un montón de casos, en el ámbito de la libertad de expresión versus intimidad, honor, violencia de género y demás, de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ahí sí hay un campo de aplicación muy provechoso y qué bárbaro, estoy sintetizando tanto, no seguimos más de vos porque está la síntesis final. Hay un campo, decía antes del chiste pavo, que Sandra, que no se me duerma Sandra, Heraldo tampoco, María José, Fina tampoco, Carlos está sonriendo, así que pensó que venía el cuadradito y me iba a dirigir a ella, sonrió antes. Entonces, en conclusión, se está desaprovechando, no se está utilizando y se están utilizando herramientas que podría prescindirse de ellas y acudir a las correctas. El anterior bozal legal hoy es la interdicción de expresión en Internet, la interdicción de expresión en las redes sociales, donde pone en juego los derechos personalísimos y generalmente la libertad de expresión. Y acá hago una acotación. En este conflicto de derechos, en las redes, ¿qué es lo que prevalece? La tutela enfática, preferente de las mujeres y los menores, sujetos de tutela preferenciada. Entonces, cuando están en juego cuestiones de género o de comprometen niñas, niños o adolescentes, hay una primacía de esa protección que desplaza la restante. Y lo de bozal legal, y entramos en el descanso, es una expresión que la dijo una autora muy famosa, una conocida doctrinaria. ¿Sabe quién fue? Si no saben esto, no pueden hacer una diplomatura de... Es inconcebible que no supieran esto. Lo dijo Moria en un programa de televisión donde dijo, yo le voy a poner un bozal, contaba ella, y agregó que Ana Rosenfeld le dijo, el bozal será legal. Fuera de broma, iba a decir J o de A, hay un trabajo de doctrina que así lo identifica, pero en serio, proviene de ahí. Entonces quedó asentada la expresión bozal legal, que hoy es, dicho en lenguaje académico, la tutela inhibitoria de expresión. Así que gracias a la Ius filósofa que está triunfando con cuestión de género o algo así en el teatro, tenemos esta expresión que, insisto, es muy provechosa que la utilicemos en las redes sociales para prevenir los daños en las redes sociales y acá nos vamos a encontrar con el problema de cómo hacemos
para compatibilizar los derechos. Bueno, siendo las 6 menos 5, en 3 minutos, no, nos tomamos un rato, tomamos 10 minutos, ¿hasta que tenemos? Hasta las 7, ¿no? Como Ya. disponga, Jorge. Me fui, me entusiasmé, tendría que haber hecho antes el corte. Bueno, cortamos 10, 15 minutos, lo suficiente como para que descanse un poco. Bueno, Retomamos. perfecto.